Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Esta noche, en la emisión estelar de 11 Noticias, persiste la ingobernabilidad en las cárceles del país. Matan a 6 reos de la pandilla 18 en la prisión de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. La cifra es alarmante. Familiares de al menos 8,000 hondureños que emprendieron la ruta migratoria hacia el norte desconocen si sus seres queridos están vivos o muertos. BA2 de COVID-19 arrasa con altos casos de positividad. En las últimas horas, 2 ancianos fallecen en el tórax por complicaciones. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Este es 11 Noticias, emisión estelar en la noche de lunes 4 de julio. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted que amablemente nos acompaña y se informa con nosotros. A continuación le presentamos nuestro segundo bloque de titulares. Por inhalar gas tóxico, mueren 2 fontaneros en Cofradía Cortés. Periodista estadounidense Jeff Ernst, a través de sus redes sociales, denuncia supuesta corrupción a través de ONGs de exdiputados que superan los $6 millones. Esto y más a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Bien, lamentablemente en Honduras una nueva masacre en un centro penal. Nos vendieron que con las cárceles de máxima seguridad todo iba a ser diferente en el país. Se me vino a la mente el incendio de Comayagua, en el centro penal de Comayagua. Se me vino a la mente aquel moreno con una AK-47 en un torreón en la cárcel de San Pedro Sula, cuando quedaba en el centro de San Pedro Sula. Pues creíamos que de verdad eso iba a pasar, que se gastaron millones y millones, que había nueva tecnología, pero una nueva masacre a lo interno de la cárcel de máxima seguridad de Ilama. Esto es en Santa Bárbara, en el occidente del país. Dejó 6 reos asesinados, todos miembros de la pandilla 18. Odali. 6 privados de libertad perdieron la vida en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara. Los cuerpos fueron encontrados alrededor de las 7:30 de la mañana en el módulo número 5 del área de procesados. Según información preliminar, las víctimas fueron sacadas de sus celdas, posteriormente ejecutadas y encontradas con ropa interior y rastros de sangre en el mismo módulo. 6 privados de libertad del módulo procesado 5 de la Mara 18 pues han encontrado fallecidas. Hasta el momento se desconocen las causas. Bueno, lo primero, la información preliminar brindada por el subdirector de 6 personas fallecidas que encontraron y que se estaba a la espera de la llegada del Ministerio Público. Nosotros salimos del Ministerio Público para hacer las llamadas y fuimos físicamente al Ministerio Público para pedirles que se personaran lo más pronto posible. Miembros de los derechos humanos informaron que la situación de violencia en los centros penitenciarios son condenables para ser de máxima seguridad, lo que piden a las autoridades resolver el crimen de forma inmediata. A pesar de que no tienen personal, que están en vacaciones, pero siempre es una exigencia y el Estado está en la responsabilidad de hacer diligencias prontas y oportunas. Por lo anterior, el Instituto Nacional Penitenciario confirmó la identidad de las víctimas y la estructura criminal que pertenecían,
Además, indicaron que se está a la espera de las autoridades de la Fiscalía para realizar una mejor revisión de los cuerpos. Y es por eso que han girado instrucciones para que se realicen las investigaciones pertinentes para deducir las responsabilidades de los autores de este lamentable hecho. Además, indicaron que se está a la espera de las autoridades de la Fiscalía para realizar una mejor revisión de los cuerpos y cómo se habrían originado los hechos. Este es un informe para 11 Noticias. Bien, vamos con el cuadro nombres y delitos ¿por qué guardaban prisión las víctimas mortales? Román Alberto Valladares Olivera, el sin piedad le decían, era extorsionador de la pandilla 18. Román Alberto Valladares Olivera, extorsionador, pandilla 18, sin piedad le decían. Oscar Giovanni Funes Maldonado, asociación ilícita, atentado, robo de vehículos agravado, privacidad injusta de la libertad, secuestro y robo agravado continuado. Entonces, este Oscar Giovanni Funes Maldonado guardaba prisión por secuestrador, robo, asociación ilícita, robaba carros. Brian Alexander Cardona Ramos, el oculto, era homicidio en su grado de ejecución de tentativa, robo agravado, almacenamiento de armas de uso prohibido y asociación ilícita. También todos eran de la pandilla 18, estos tres que murieron, estos tres, bueno, vamos con los otros. Estos tres primeros, ahora Marlon Alexander Mejía Varela, el escopeta, era extorsionador escopeta, Marlon Alexander Mejía. Ramón Isaac Padilla Sorto, el grosero, extorsión continuada. Y el zombi Rafael Antonio Amador Corea, era traficante de drogas. Estos son los 6 que murieron hoy en la cárcel de máxima seguridad de Ilama, Santa Bárbara. Según expertos, esta nueva masacre ocurrida en el centro penal de máxima seguridad conocido como El Pozo evidencia la ingobernabilidad que persiste en estos recintos carceleros. Vamos a ver qué dicen las autoridades policiales, porque si ustedes recuerdan, al inicio se habló de que pasaba del mando militar al policial este control de los centros penales. Bien, entonces vamos con Kimberly Espinosa. La ejecución de al menos 6 muertos en el interior de la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, conocida como El Pozo, tiene al menos 2 hipótesis fuertes, que al ser ultimados en su mismo módulo fueron sus compañeros que los aniquilaron, o que fue un hecho premeditado por sus adversarios, señala este criminólogo. Se podría decir que fue la pandilla contraria, o podría haber sido un ajuste interno dentro de ellos que provocó eso. Acordémonos que ellos tienen sus propias reglas, tienen su propio código, tienen su propia forma de determinación cuando han fallado, cuando han realizado algún tipo de actos o de hechos que no van ligados a la estructura superior que ellos tienen. Pero aquí es donde podemos entrar a ver la relación que existe entre la muerte de ellos y la investigación que se realiza. Defensores de derechos humanos consideran que esta problemática es un mal endémico en las cárceles del país, por lo que abogan por la rehabilitación y reinserción a la sociedad de las personas que por uno u otro delito han perdido su libertad. También definir un plan de acción que permita abordar el tema del autogobierno que existe al interior de los centros penitenciarios del país. Para esta experta en la materia, estas muertes violentas develan la corrupción y colusión que persiste en las cárceles de máxima seguridad. Hace un llamado a las autoridades para que detengan este baño de sangre. En las cárceles, cuando ingresan pistolas, cuando ingresan armas blancas para que se cometan hechos delictivos, definitivamente eso significa que hay complicidad de autoridades carcelarias que facilitan o permiten o toleran el tráfico de todo tipo de instrumentos que pueden servir para causar la muerte. La cárcel alberga 1.558 internos, de los que 569 son miembros de la pandilla 18, y en el módulo donde ocurrió la tragedia hay 90 privados de libertad de esa estructura criminal. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa.
Los cadáveres de los asesinados en esta cárcel de máxima seguridad de La Mara 18 han sido trasladados a la morgue de San Pedro Sula. Voy a ir en vivo con Shirley Martínez. Shirley, adelante, detalles. Buenas noches, licenciado Raúl Valladares. Efectivamente, recientemente ya han ingresado los 6 cadáveres de los reos que provienen y fueron asesinados en el interior de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Fue bastante tedioso y pues típico de estos estudios científicos, trasladarlos desde este departamento hacia la morgue judicial de San Pedro Sula, y es así que Medicina Forense pues ha ratificado los nombres que a continuación vamos a repetir que ya se encuentran en la morgue sanpedrana, para que los familiares que hasta esta hora de la noche no se han presentado a reclamarlos puedan realizarlo en las próximas horas. Se trata de Román Albert Valladares Olivera, Oscar Giovanni Funes Maldonado, Brian Alexander Cardona Ramos, Marlon Alexander Mejía Varela, Ramón Isaac Padilla y Rafael Antonio Amador Corea. 6 cuerpos de estos privados de la libertad, presuntos pandilleros de la 18 que ya pues estaban condenados y atravesando penas bastante meritorias de acuerdo a los delitos que se les imputaba y que anteriormente pues usted ya los mencionaba. 6 ya se encuentran en la morgue de San Pedro Sula realizando ya los últimos procesos científicos para que los familiares puedan ya pues reclamar los cuerpos aquí en la morgue de San Pedro Sula. Estaremos atentos a todos estos procedimientos y por supuesto a una declaración oficial por parte de las autoridades en la zona norte del país. Con este contacto retorno con ustedes. Buenas noches. Bien, gracias a Shirley Martínez que nos ha dado la cobertura de la llegada de los cadáveres a la morgue de San Pedro Sula. Esta nueva matanza en la cárcel del Pozo no es un hecho aislado, ya que años anteriores también ha ocurrido este tipo de hechos sangrientos en cárceles hondureñas y en cárceles de máxima seguridad también. Elisa Reyes. Cárceles. Es aquí donde se presume existe un riguroso control de las personas que están cumpliendo una condena tras ser encontradas culpables de delitos. Sin embargo, en Honduras es muy frecuente conocer de casos, principalmente de enfrentamientos al interior de centros penitenciarios. El último asesinato múltiple ocurrió en la cárcel de máxima seguridad El Pozo, que está ubicada en el departamento de Santa Bárbara, en el que fallecieron 6 privados de libertad, y serán las autoridades de medicina forense que determinen las causas y detalles específicos de defunción. Este año, justo el 27 de enero, día del cambio de autoridades gubernamentales, casi en paralelo ocurrió un suceso similar en una prisión en Atlántida, en el que perdieron la vida 4 personas por enfrentamientos, en el que se utilizaron armas blancas. Los periodos anteriores no quedan exentos, pues en 2021 unos 5 presos murieron en la cárcel de La Tolva, ubicada en Moroselí, departamento del Paraíso. En el penal de El Porvenir se dio uno de los hechos más violentos con la muerte de 18 reclusos tras una riña. La aterradora escena dejó en zozobra y luto a familiares de los ahora occisos en 2019. Derechos humanos apuntan a una multitud de factores de las masacres en las cárceles, que van desde la sobrepoblación, inoperancia de las autoridades, profundos conflictos entre los reos y mucho más que parecen no concluir. Este es un informe especial para 11 Noticias. En otras informaciones, las autoridades de Cancillería hondureña están al pendiente de que las unidades forenses de Estados Unidos autoricen la repatriación de los cuerpos de los hondureños fallecidos en el tráiler de la muerte en el estado de Texas. Las autoridades de la Cancillería hondureña han confirmado que hasta ahora son 5 los hondureños fallecidos en el contenedor en San Antonio, Texas, pero se continúan con el cruce de información con las autoridades del Registro Nacional de las Personas para conocer si existen más hondureños que habrían fallecido en este lamentable hecho. Nos han mandado ya 8 de esa gente desconocida, sus huellas dactilares, y el día de hoy el RNP nos va a decir si entre esos 8 hay hondureños o no. Como es 4 de julio, hoy no vamos a recibir los que faltan, pero pues mañana vamos a recibir los otros 2 grupos que faltan y ahí se va a determinar ya con exactitud si hay hondureños o no hay hondureños.
pero las autoridades del Registro Nacional de las Personas detallan que son 5 los fallecidos, 3 que están siendo cotejada toda la información, 4 de los cuerpos que ya fueron descartados que no son hondureños. Ahora estamos con casos de personas que no tenían ninguna identidad y que nos las han mandado para que nosotros podamos hacer un cruce con el 100% de las huellas, que son más de 57 millones de huellas que Honduras tiene. Esas huellas se validan, se verifican una a una en el sistema y tarda entre 1 o 1 día y medio en dar una respuesta a cada caso. Las autoridades han mostrado preocupación por lo difícil que resulta repatriar estos cuerpos y se quejan de no tener los fondos necesarios. Sin embargo, esta acción debe de ser una prioridad porque gracias a estas remesas, la economía del país se sostiene, señalan algunos empresarios. Definitivamente ya es un acto de solidaridad más que de ley. Que yo creo que no existe ninguna ley que obligue al Estado a repatriar los restos de un hondureño que fallezca en el extranjero. Sin embargo, la solidaridad con estos compatriotas debe estar ahí. O sea, si hay veces que se solidarizan con otras causas, no por estos hondureños que son verdaderas víctimas. Los 5 hondureños fallecidos confirmados son Alejandro Miguel Andino Caballero, Fernando José Redondo Caballero, Margie Tamara Paz Grajeda, Adela Betulia Ramírez Quesada y Nayarit Hueso Núñez, cuyos cuerpos podrían ser traídos al país dentro de unos 30 días. René Amaya, 11 Noticias. Siempre en el mismo tema de la migración, se estima que más de 8,000 migrantes hondureños han desaparecido en su travesía por llegar a cumplir ese sueño americano en los Estados Unidos. Shirley Martínez. Honduras atraviesa una crisis humanitaria sin precedentes con miles de compatriotas que han muerto de manera atroz en su travesía hacia los Estados Unidos. Algunos casos se han registrado tras alcanzar coyuntura internacional, pero se desconocen aquellos decesos que ocurren en los desiertos o ríos. Según expertos, a la fecha, más de 8,000 hondureños se encuentran desaparecidos en este tenebroso camino. Y por otro lado, prevén que este año se alcance los 100,000 inmigrantes hondureños retornados. Solo niños ya van 8,000 durante el primer semestre. Entonces, alrededor de unas 8,000 personas que están en esa condición, entre muertos, mutilados, enfermos, indigentes y gente que por voluntad propia no quiere contacto con su familia. Y también la deportación es constante. Ahorita ya llevamos más de 55,000 deportados. Vamos a llegar, creo yo, a los 100,000 en este año. A pesar de esta situación, el gobierno no busca alternativas para cambiar la situación de país y evitar que los hijos de la patria no migren. Todos los días, en pareja o reducidos grupos, parten por puntos ciegos del país. El anonimato se queda cantidad de personas como desaparecidas, se le llama, para no decir, porque no se sabe si en realidad están muertas, están vivas o dónde están. No solo por la cantidad de hondureñas que a diario se van del país, sino también por los que retornan o por los que son deportados, que llevan más de 50,000. También advierten del círculo vicioso de los propios deportados, pues al haber vendido sus viviendas o mantener deudas, cuando regresan a su nación intentan nuevamente la migración irregular. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, vamos ahora al deporte. Esta noche ya lista Rosa Alvarado, se refuerza el Motagua con un argentino, ojalá que sea bueno. Dicen que jugó en primera división. En el campo lo veremos o si él muestra que de verdad estuvo o no. Pero Rosa tiene la información. Buenas noches, Rosa. Miller Lite, sabor que reúne, presenta. Muy buenas noches, licenciado Andrea. También un gusto compartir con ustedes este lunes y, por supuesto, compartir toda la información a nivel nacional e internacional que se está destacando este día. Pero antes, déjeme contarle que It's Miller Time. Es tiempo de mandarle esas coordenadas a sus amigos para así poder encender el grill. Es tiempo de sacar unas Miller Lights bien frías. Es tiempo de destapar el sabor que nos une. Y así arrancamos con la información deportiva.
precisamente vamos a arrancar con imágenes del nuevo jugador de Motagua. Recordemos que Eddie Hernández se suma nuevamente al equipo azul profundo y ahora pues también este exjugador de Belgrano, estamos hablando de Fabricio Brenner, este que ha llegado con mucho palmarés para algunos, otros pues que consideran que es muy joven como para destacarlo. Quizás los refuerzos para Motagua de nacionalidad argentina durante los últimos años o de la mano de Diego Vázquez, para ser más precisa, no hayan sido los mejores. Y para muestra, un botón. Valdunciel, por ejemplo, este jugador entró y salió. Los últimos jugadores que han estado alentando en la delantera y también en el medio campo del Motagua han ido saliendo. Ojalá que en esta ocasión, tal cual lo menciona el licenciado Valladares, sí vayan a rendir dentro del campo. Así que hoy ya a través de las redes sociales han dado a conocer toda esta información, la firma de contrato también. Recordemos que Motagua todavía no está recibiendo a la prensa dentro de sus instalaciones, y curioso porque también se están reforzando bastante en esta zona, ¿no? Queriendo decir que Roberto Moreira pues no está solo del todo de cara a este próximo torneo. Enhorabuena por el equipo azul profundo. Recordemos que serán los actuales defensores del título en el torneo de nuestra primera división. De hecho, ya se han reportado diferentes partidos amistosos entre los equipos también de nuestra Liga Nacional, aprovechando ya a comentarles porque Motagua próximamente estará viajando a tener compromisos internacionales. Así lo estaba haciendo el Olimpia, por ejemplo, que recién ganó su último partido ante Sabana en la semana pasada, el viernes, si no soy más exacta, más precisa. Pero también quiero hablarles de fútbol femenino, porque este mes de julio se viste de gala las diferentes canchas a nivel mundial. ¿Por qué? Se estará desarrollando la Eurocopa femenina, se estará desarrollando la Copa América también, y este torneo de la CONCACAF, donde vimos a Alex Morgan arrancar con pie derecho y 2 goles precisamente ante la selección de Haití. Esta se ha convertido en una revolucionaria, ¿no?, de la mano de la selección femenina, y dicho sea de paso, ha sido también una de las artífices junto a su capitana, ¿no?, Megan Rapinoe, en conseguir esa equidad salarial en la US Soccer. Al final, Peirce termina anotando el 3-0, y les comento que a la altura del minuto 56 que se está viviendo el México contra Jamaica, la selección azteca lamentablemente está perdiendo 1-0. ¿Qué está pasando con México? No sé yo, pero quizás sería esto algo interesante también de apreciar del crecimiento de las selecciones. ¿México usted? Pues me gusta ver a México jugar, la verdad. Me gusta ver a México ganar. Es que la oí que dice lamentablemente, dije, va con México. Es que a mí en los mundiales me gusta México. Exacto, por la calidad, porque ya tienen otro tipo de preparación, igual que la selección estadounidense, ¿verdad? Y que le gane Jamaica, y recordemos de dónde viene México también en el torneo de CONCACAF Sub-20, entonces digo yo, la gente por allá no debe estar tan contenta. Repítame, ¿qué es este torneo femenino? Este torneo es de la CONCACAF clasificatorio al Mundial. Ven, hay una hondureña, Gigi Agdalá, que es delegada hondureña, representante de la CONCACAF y de la FIFA. También es mujer en este torneo juvenil. Ahí está Gigi Agdalá participando, Gigi Agdalá Funes participando como autoridad de la FIFA y de la CONCACAF. Qué bueno que una hondureña tiene esa oportunidad también en un torneo de mujeres. Bueno, de hecho en los arbitrajes, ¿no? El caso de Said Martínez, que nos estará representando como fútbol hondureño en el Mundial de Qatar 2022, la misma Shirley Pereyó, que también ha estado por ahí, Melissa Pastrana, que han sido llamadas a arbitrar en mundiales ya, y eso quiere decir y hablar muy bien de lo que están haciendo también en estos temas, pero todavía no se comprende porque en la Liga Nacional los hacen a un lado. Están rezagadas ellas también en el torneo de primera división, así que hay cierta ironía en el tema, y esperemos que en este torneo, del cual todavía no tenemos el calendario, o por lo menos los enfrentamientos, sí se den a respetar todos estos órdenes también, ¿no?, que se van manejando en el mundo del fútbol aquí en nuestro país. Así que nos vamos a ir así con una breve pausa comercial y ya regresamos con 11 Noticias Estelar. Estamos de regreso en 11 Noticias, emisión estelar. Continúan las alarmas por el nivel de contagios de COVID-19 en el país. 2 pacientes fallecieron en las últimas horas por causa de esta enfermedad, confirmaron este lunes las autoridades del Instituto Nacional Cardiopulmonar, más conocido como el tórax. 2 personas fallecidas, ambos del sexo masculino, uno con 91 años y el otro
con 87 años. Ambos tenían 3 dosis de vacunas diferentes aplicadas y con un diagnóstico confirmado de neumonía por COVID grave. Ambos pacientes eran de la tercera edad del sexo masculino y con edades entre 87 y 91 años, ambos con enfermedades de base. Recordemos que las medidas de distanciamiento todavía están vigentes y continuarán. Entonces que busquen la vacuna, que la tenemos en todos los centros de salud. A continuación le presentamos la imagen de cómo luce a esta hora de la noche el triaje del Instituto Hondureño de Seguridad Social, abarrotado según los médicos, licenciado. No, repitámosle. Un doctor atiende 53 pacientes, todos positivos, nos comenta nuestra compañera Gisela Calix. Bueno, pero como no hacemos caso, y vamos a fiestas, vamos a conciertos, vamos a partidos, vamos a la chupa, vamos a estar con un montón de gente y no hacemos caso. Miren esa foto. ¿Dónde es eso? En el Seguro Social, en el triaje del Seguro Social. En el triaje del... Aquí está uno escribiéndome que se siente mal también, que lo más seguro es COVID. Bueno, yo aquí decía, aquí en el canal hay varios pegados con COVID también. Hoy ya les dije, porque en la mañana me habían dicho que los dos guardias de la mañana solo tenían una dosis, pero eso es irresponsabilidad de la gente, porque vacunas hay. Y la gente que se está grabando y que está llegando a UCI en este momento es porque precisamente solo tiene una dosis o no tiene ninguna dosis. Y ya en este momento pues se ha aprobado la 4ª dosis para las personas de la tercera edad y ya deberían la mayoría de hondureños tener la tercera. Sin embargo, los índices de vacunación son muy bajos. Muy bajos. Dicen que hay más de 1 millón de hondureños que no tienen vacuna. Así la situación en el país. Y bueno, también hablando de las fiestas, licenciado, ya usted va a dar la siguiente noticia. Complicado. Bien. Bueno, los sanpedranos disfrutaron a todo dar varios días la feria juliana, pero ahora los hospitales y los triajes, por favor, están a punto de colapsar por la atención a los pacientes de COVID-19. Ya vieron el seguro aquí, en San Pedro la cosa está perra, como decimos nosotros, la gente sigue muriendo de COVID, pero no hacemos caso. Vamos. El gremio médico dio a conocer que los centros hospitalarios de San Pedro Sula se encuentran abarrotados de sospechosos de COVID-19 y que al menos 5 niños ingresaron en las últimas horas a las unidades de cuidados intermedios, así como una mujer embarazada en el Seguro Social Regional Norte. La noticia, tenemos 5 niños hospitalizados con COVID en las salas de aquí del Hospital Regional del Norte y hay otros en Tegucigalpa. O sea, el COVID, esta variante, cualquiera que sea, la BA2, la 4 o la 5, no está respetando edades, sino que simplemente está infectando a la población. Por otro lado, en una escuela sanpedrana, reportaron al menos 85 niños sospechosos de esta enfermedad, así como 2 de sus catedráticos, lo que dispara las alarmas en el sistema educativo. Que nosotros hemos suspendido por la situación de las 2 maestras, que son alrededor de 83, 85 niños. También los profesores me han notificado que este día ha habido una inasistencia bastante grande de alumnos en las aulas de clase. Eso da la posibilidad que puedan estar con dengue o también con síntomas de COVID. Están haciéndose las pruebas. Igual se aisló la profesora por cualquier cosa. Los alumnos también se aislaron de las aulas de clase. Los médicos continúan advirtiendo que siguen incrementando los casos de COVID-19 en la ciudad industrial, donde hoy reportaron que el área de consulta externa y de emergencia del Instituto Hondureño de Seguridad Social estaba abarrotada de pacientes con sintomatología del peligroso virus. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Hoy en la mañana hablábamos con destacados médicos, también el presidente de la Asociación de Funerarias hablaba de cómo ha muerto por COVID. La gente sigue muriendo. Mostrar cómo está eso del seguro, esa foto. Bueno, aquí le dijo Gisela que 50 que fueron a hacer el examen de COVID, todos estaban positivos. Así que... un médico atendió 53 pacientes, todos positivos. Estamos bien, ¿va? Vamos bien. No, hombre, es de crear conciencia, porque yo creo que a la gente también se le ha olvidado que existe la enfermedad, se ha confiado mucha gente. Alguien me dijo, fíjese, siempre es que mi hijo ya me había olvidado. Eso me dijo, a mí ya eso me olvidó, Raúl.
o la gente dice no me voy a poner la vacuna hoy porque es que me voy a sentir incómodo y entonces ahí termina. Por otro lado, la subvariante BA2 de Omicron dispara los casos de COVID en el país según los médicos. Valeria Rojas. Valeria, cuéntanos. La nueva ola de contagios que ha ido incrementando de forma acelerada de los casos de COVID-19 en todo el país se debe a la presencia de la subvariante BA2 de Omicron. Fue identificada en laboratorios privados del país, que según expertos es el principal factor del brote de coronavirus. Si los casos se siguen presentando, vamos a tener que tomar lastimosamente medidas un poco más drásticas en el comportamiento de la población. Según los especialistas, esta subvariante es altamente transmisible. El 40% de los casos de este repunte se ha identificado en personas que no tienen su esquema de vacunación completo. Últimamente están predominando la B4 y AB5. Ya sabíamos que entre más se multiplica el virus, más va a ir mutando y van a ir presentándose nuevas variantes. El comportamiento es un alto contagio de un número grande de la población. Actualmente en el país un porcentaje de positividad de las pocas muestras que se han realizado es por arriba del 50%. La capital registra 70% de casos positivos. Este aumento se generó en menos de 2 semanas. Se le exhorta a la población de siempre y a la parte de las vacunas, ¿verdad? Vayan a los diferentes centros de salud. Hay vacunas para todo el mundo, son totalmente gratis. El gremio médico está a la expectativa de cuáles serán las indicaciones de las autoridades, en especial de las autoridades sanitarias, para contrarrestar esta nueva ola de contagios, indicando que será la primera que enfrentarán en esta nueva administración. Valeria Rojas, 11 Noticias. Bien, y lamentable, 2 fontaneros han muerto al inhalar gas tóxico cuando limpiaban una alcantarilla. Esta desgracia ocurrió en el departamento de Cortés, específicamente en Cofradía. 2 obreros murieron intoxicados mientras limpiaban un colector de aguas negras ubicado en una de las calles del sector Rancho Manacal en Cofradía San Pedro Sula. Según relato de los socorristas, 3 hombres fueron rescatados de las tuberías y luego trasladados hacia una clínica privada de la zona. Lamentablemente, 2 de los afectados fallecieron cuando eran atendidos por profesionales de la salud. Las víctimas fueron identificadas como Carlos Cartagena y Melvin Carranza. En la colonia, gracias a Dios, del sector de Cofradía, la cual pues acudimos rápidamente al llamado de la población y sí constatamos de que se trataba de 3 personas que estaban trabajando en lo que es una tubería de aguas y pues sufrieron una intoxicación, ¿verdad? La cual se procedió a rescatar utilizando el equipo de respiración autónomo y cuerdas, y logramos rescatar a las 3 personas, las cuales pues 2 en estado grave y una en estado que más estable. Los expertos manifestaron que posiblemente inhalaron metano y cloro que se combina con ácido muriático, por lo que en 5 minutos pueden obstaculizar la respiración de una persona y causar una rápida muerte. Por otro lado, detallaron que los trabajadores no contaban con equipo e indumentaria adecuada para este tipo de trabajo, por lo que los daños a los órganos internos fueron dantescos. La tercera persona afectada aún permanece en un centro médico del sector con cuadro clínico reservado. Tras la identificación de las víctimas por parte de medicina forense, los cuerpos fueron trasladados a la morgue judicial de San Pedro Sula. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Bien, vamos a temas de la Corte. Magistrados de la Sala de lo Penal presentaron recurso de inconstitucionalidad contra la amnistía política aprobada en el Congreso Nacional, nos dice el periodista Fernando Arciaga. Se ha conocido que la Sala de lo Penal en la Corte Suprema de Justicia interpuso un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional en contra de la amnistía política aprobada por el actual Congreso Nacional, debido a que, según su criterio, la misma contraviene y vulnera la Constitución de la República y promueve la impunidad en Honduras. Se tiene que esperar, ¿no? Es ver si efectivamente esta Corte Suprema de Justicia, que está próxima a vacar dentro de unos 6 meses, va a conocer efectivamente los recursos de inconstitucionalidad que se han presentado en contra de la amnistía política, o le va a heredar ese problema
a la nueva Corte Suprema que venga, ¿no? A partir de ahí, pues, seguir el procedimiento, ver si se admite o no el recurso y que, bueno, la Sala Constitucional proceda a reunirse para hacer la valoración del caso. Diputados del Partido Salvador de Honduras consideran que se debe de revisar dicha amnistía para poder despejar dudas. En base a lo que hemos escuchado de la sociedad civil y hemos revisado esta ley, nosotros hemos presentado o vamos a presentar el día martes posiblemente un recurso o una reforma a la ley para que estas lagunas que tiene la ley de amnistía sean puestos un candado. Desde Libre consideran que esta corte es la misma que apañó el golpe de Estado y agregan que la ley de amnistía fue creada para reparar los daños de los ciudadanos que fueron perseguidos y sentenciados injustamente. Estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia que estuvo durante todo su mandato pegada a la corrupción y al narcotráfico, electos inconstitucional e ilegalmente. Esa es la corte que nosotros queremos, que ya no volvamos nunca a tener una Corte Suprema como esta. Esta amnistía política fue aprobada en la actual legislatura en las primeras sesiones cuando únicamente se encontraba el oficialismo en el hemiciclo, hecho que fue muy criticado. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. A criterio de los miembros de la Sala Penal, la amnistía política debe declararse inconstitucional por forma, en virtud que fue presentada ante el Congreso por el diputado Russell Tomé en el momento que tenía sentencia penal firme y en ejecución por haber sido encontrado responsable por un delito consumado de abuso de autoridad. El ciudadano y actual vicepresidente del Congreso Nacional tenía una sentencia condenatoria firme. Estos argumentos entonces deben de ser probados para efectos de que en el caso de que la Sala Constitucional emita la sentencia que corresponda. Tomé manifestó que esa acción realizada por el Poder Judicial y su posición es meramente política. Afirma que no se puede desconocer que esa Corte Judicial ha estado plegada al Partido Nacional por muchos años y ha avalado el golpe de Estado desde sus funciones. El decreto de amnistía para las víctimas del golpe de Estado es preciso, oportuno y adecuado, porque significa garantizarle a esas víctimas el derecho a regresar a su hogar, de regresar a la patria, de poder tener la oportunidad de resarcir de sus daños. Mire usted qué incongruencia. La oficina del Alto Comisionado de la ONU se pronuncia diciendo que más bien está pidiendo que el Estado de Honduras repare el daño de las víctimas del golpe de Estado, los que fuimos golpeados, los que fuimos perseguidos, los que fuimos procesados, los que fuimos enjuiciados, los que enterramos a nuestros muertos. Y la Sala de lo Penal, mire. En otras noticias, Salvador Nasralla y miembros de su partido Salvador de Honduras le dicen no a la constituyente, nos informa Guillermo Paz Manueles. El designado presidencial Salvador Nasralla anunció formalmente que él, su bancada y su partido se desligan totalmente de cualquier proyecto que busque establecer en Honduras una Asamblea Nacional Constituyente, como lo propone Libre, ya que dicha instancia sería innecesaria para el país, dice Nasralla. Tampoco dentro del Partido Libre están los votos para poder llegar a aprobar una Asamblea Nacional Constituyente, ni siquiera una consulta popular. Para poder llegar a esas instancias se ocupa 86 votos, por lo tanto habría que ir contando cuántos votos se tienen. De entrada te digo que los 10 del Partido Salvador de Honduras no están de acuerdo con una Asamblea Nacional Constituyente. Se manifestó que cualquier cambio o reforma que requiere el sistema institucional del Estado puede realizarse sin necesidad de abolir la actual Carta Magna de los hondureños, ya que ello acarrearía caos y zozobra por el alto grado de polarización que vive la sociedad hondureña. Pero una Asamblea Nacional Constituyente es simplemente un pacto social entre todos los sectores de la sociedad.
En Honduras han habido 14 asambleas nacionales constituyentes, con igual número de constituciones. Yo sé que un sector importante de Libre, con mucha influencia y mucho poder político, está llevando el país a una constituyente. Las constituyentes se hacen después de los golpes de Estado y se hacen bajo ciertos parámetros un poco complicados. Chile es un ejemplo de eso. Los expertos añaden que una constituyente deberá sustentarse en un gran acuerdo social que permita definir de la forma más franca posible las prioridades de la nación. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. A continuación, Fernando Arteaga nos informa que mañana se retoma actividades en el Congreso Nacional por parte de los diputados y se espera también que se le dé trámite a otros temas de interés nacional, aparte de la elección de los magistrados del Poder Judicial. Veamos. Este martes 5 de julio, los diputados del Congreso Nacional están convocados a presentarse y reanudar las sesiones legislativas, por lo que diferentes sectores esperan que no solo se le ponga interés al tema de la Corte Suprema de Justicia, sino que se prioricen algunos factores que han quedado pendientes. Son precisamente que ya empiezan a discutir temas de beligerancia para la ciudadanía hondureña, ¿verdad? Y no entonces más ver temas políticos o defensa de políticos en que más bien pareciera que se burla de la justicia hacia algunos ciudadanos hondureños, ¿verdad? La reforma a la ley de la Junta Nominadora, a la amnistía política, la creación de una ley de protección social, tratar de solucionar la crisis en temas relacionados con la salud, educación y seguridad, así como buscar mecanismos para reducir los precios de los combustibles, son algunos de los proyectos que están pendientes de presentarse, según diputados. Ya en este semestre que sigue, la población está esperando mayores resultados en el Congreso Nacional. Creo que ya la primera etapa fue de catarsis, de insultos, de patadas, un circo completo y show. Eso no quiere la población que siga ocurriendo. Desde la oposición critican en cómo se está centrando toda la atención únicamente en la Corte Suprema de Justicia y no se generan verdaderos mecanismos para poder favorecer a los hondureños que tanto lo necesitan. Que se le dé una ruta crítica y acciones trascendentales y de fondo al tema de los pesticidas, fungicidas. ¿Para qué? Para que hayan alimentos baratos, 1.250 pesos un quintal de urea. Al tema del combustible, que se le quite ese impuesto, ya lo hizo El Salvador, que es un país que está 3 veces más endeudado que nosotros. Y luego, al tema de la Corte. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Bien, continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Los capitalinos, preparémonos el bolsillo, el dinero, porque a partir de este mes la tasa vehicular en el Distrito Central va a incrementar 300 lempiras, dice René Amaya, que Aldana va con su primer trancazo. A partir de este mes, las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central cobrarán unos 300 lempiras más a los propietarios de vehículos al momento de pagar la tasa vehicular, aumento que ha causado malestar entre los propietarios de las unidades. ¿Qué vamos a hacer? Si hay que pagarlo, si no lo paga, no sale el carro, se lo quita. Es mala multa, exactamente. Es que nadie todos pueden decir eso, pero ninguno va a cumplir. Realmente ya días nos vienen maltratando pues, a la población con los aumentos en base a todo. Pues. Pero las autoridades municipales dicen que este incremento no fue aprobado por la actual administración, sino por la del exalcalde Nasri Tito Asfuran. Lo único que hacen solo es cumplir con la ley, aseguran. Nos gusta que tienen que hacer por ley. En el caso en que se quisiera remediar esto, que se quisiera excluir, habría que tener un decreto ya a nivel de Congreso Nacional solicitando que no se apliquen estos ajustes, porque la corporación, en este caso la alcaldía, si no lo aplica, estaría violentando la ley. Para el regidor Godofredo Fajardo ya no hay tiempo para parar este trancazo. El único que lo puede hacer es el Congreso Nacional de la República, pero esta decisión será a partir del próximo año en vista de que el pago a la tasa vehicular ya se comenzó a hacer a nivel nacional. Eso lo regularon en la ley de municipalidades y en el plan de arbitrios. Nosotros como nueva administración nos encantaría hacer esto de la noche a la mañana
y si es posible hasta sin mandar esas reformas al Congreso Nacional, pero hay un procedimiento de ley. Y eso es lo que se está haciendo en este momento. Hay quienes dicen que si la actual administración municipal desea ayudar al pueblo, perfectamente puede parar este ajuste tarifario. Sí, el alcalde Aldana debió haber parado ese golpe al pueblo porque, si bien es cierto que fue aprobada por la corporación anterior, él era regidor en la corporación anterior, entonces él debió haber parado esto y está a tiempo de hacerlo. René Amaya, 11 Noticias. Decía Andrea, como me dijo Andrea, pero ahí lo dijo también Cuba, Víctor. Enfócame, Andrea, muchacho. ¿Cómo fue que me dijo Aldana? ¿De Jorgito? Buena que gente, dicen Jorgito. que esa decisión de ese impuesto de 300 lempiras la tomó Tito Asfura, el exalcalde de la capital. Que no es culpa de Aldana, pero Aldana era regidor en ese entonces. Hay que ver si Aldana votó en contra. Hay que ver si votó en contra. Si votó en contra, debería reversarlo. Reversarlo, entonces. A Bader ahí en la Ceiba le tomaron los puntos y Bader fue, habló con la gente, habló con los taxistas, habló con los transportistas y el hombre reversó la decisión de la Municipalidad de la Ceiba de incrementar esta tarifa. Pero mientras eso no ocurra, son 300 lempiras más, ¿verdad? Que decía Godofredo Fajardo también que podría revertirse en los próximos meses o si se toma la decisión, pero que también tendría que ir al Congreso y que... Si no es rápido y ya uno paga, ya no hay, el primero que pague ya no hay reversión. Hay que ver qué pasa. Se acordará, Víctor Valladares tiene una nota positiva entre tantas malas. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. Representantes de unas 20 empresas originarias de China, Taiwán han llegado a Honduras, interesados en invertir sus capitales en este país. Cada uno ya tiene hoy una agenda, cada uno tiene su propia agenda para su contrapartida, a desarrollar su contacto y posibilidad de inversión o con compras, las compras. Sí, y bus electrónico y entre varios sectores, tecnología más avanzada, soluciones inteligentes, telecomunicaciones y compradores de mariscos. En primera instancia, los inversionistas han sostenido reuniones con autoridades del gobierno hondureño, entre ellas Pedro Barquero de Desarrollo Económico, Tony García, vicecanciller de la República, y representantes de la Secretaría de Energía. Tenemos un montón de empresas a nivel mundial que están interesados en invertir en el país. Y prueba de ello son estas 20 empresas de Taiwán que ustedes están viendo aquí con nosotros en este salón, que son de diferentes industrias y que están interesados en venir a poner sus capitales en nuestro país para ayudarnos con la generación de empleo, y obviamente ellos tienen interés en invertir porque saben que en Honduras se tienen las condiciones adecuadas para poder rentabilizar sus capitales. Estas inversiones podrían iniciar este mismo año, según lo manifestado por la diplomática del país asiático, acreditada en Honduras. Para 11 Noticias, Víctor Valladares. La noticia positiva fue presentada gracias a Grupo Vanguardia. Pero no todas son buenas noticias. En la zona norte de Honduras, fincas bananeras cierran operaciones y cientos de empleados lastimosamente se van a la calle sin trabajo. La Asociación de Productores de Banano registra el cierre de 2 fincas bananeras, situación que es grave para la economía del país. Por un lado, ahuyentará la inversión extranjera y por otro, la pérdida de 900 empleos directos, asegurando que en los próximos 3 meses cerrarán otras fincas, mismas que dejarían la pérdida de unos 1.200 empleos directos y al menos 4.000 empleos indirectos. En los últimos 3 meses ya son 2 fincas que ya desaparecieron. Una de ellas la adquirió una compañía dedicada a la palma aceitera y la otra la adquirió un ingenio de caña de azúcar. Entonces ya son 2 fincas que representaban cerca de 200 empleos permanentes. Son más de casi 200 familias que ya se quedaron sin trabajo permanente todo el año. Otro factor que recalcaron es el aumento de invasiones en las fincas, el paso de fenómenos naturales, donde perdieron el 82% de la producción, misma que no han recuperado.
invasiones en muchas de las empresas dedicadas a la producción de palma, ¿verdad? Lógicamente esto, por un lado, ahuyenta la inversión y por el otro lado genera desempleo, ¿verdad? Porque las plantaciones no están recibiendo el mantenimiento debido. Honduras dejó de ser un referente en producción y exportación de banano, ya que no llega ni al tercer lugar en Centroamérica. Esto porque no existe en el país una política bananera, lamentaron los productores. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. En otras informaciones, el periodista estadounidense Jeff Ernst, a través de sus redes sociales, denuncia un presunto acto de corrupción que asciende a $6 millones que involucra presuntamente al exdiputado Renan Inestrosa y a otros exparlamentarios. Kelly Oliver. En las últimas horas, dos importantes denuncias sobre el manejo del erario público a través de ONGs manejadas por políticos han salido a la luz pública. La primera realizada por el periodista estadounidense Jeff Ernst, quien publicó en sus redes sociales que en el periodo anterior Renan Inestrosa administra una red de ONGs que ha recibido casi $6 millones del Estado. Las liquidaciones de las ONGs de Inestrosa presentan firmas falsificadas de los supuestos beneficiarios, así como la más reciente realizada por el secretario de Desarrollo Social, Cedesol, José Carlos Cardonerazo, quien aseguró que un diputado suplente del Partido Nacional recibió a través de CEDIS más de 39 millones de lempiras del Estado solo entre los años 2016 y 2017 a través de una ONG, caso que está siendo investigado por la UFERCO. Denuncias que piden ser investigadas y que se castigue a los responsables por el drenaje de más de 2.000 millones de lempiras en este tipo de transacciones irregulares. Se habla de más de cerca de 2.000 millones de lempiras que se han drenado de los fondos públicos a través de organizaciones donde políticos forman parte, donde familiares de estos políticos y amigos forman parte, y yo creo que ya no podemos tolerar eso. Investigar y desenmarañar estas estructuras delincuenciales incrustadas en el Estado piden diversos sectores para recuperar los fondos del pueblo hondureño que adolece de salud, trabajo, educación y seguridad. A nosotros realmente cómo nos fiscalizan. Yo no me explico cómo otras ONG pueden burlar tanto la justicia, si no es con el acompañamiento y la venia de una red de estructuras criminales dentro del mismo gobierno. Con el drenaje de los fondos del Estado mediante ONGs desde la Secretaría de Gobernación, debe de vigilarse y hacer cumplir la ley fiscalizando y verificando el uso correcto de los recursos. Las ONGs cuyo giro no está claro o se encuentran debilidades y anormalidades de tipo administrativo, deben cancelarse. Por su parte, representantes del Partido Nacional piden a las autoridades trabajar por el país y si tienen denuncias de actos de corrupción que los presenten, pero que ya no vivan más en el pasado. Ya tienen su oferta, entonces si cualquier hondureño, funcionario, no funcionario, cualquier hondureño que haya sido mencionado por cualquier delito, óigame, pongan la denuncia en el lugar respectivo, pero por favor no se distraiga. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Bien, así están las cosas, seguirán las investigaciones de acuerdo a lo que han dicho las autoridades de parte del Ministerio Público en contra de estas personas que le está señalando por tener ONG y que habrían recibido dineros cuestionables y que el ministro de CEDIS, el señor Cardona, ha denunciado. Por otro lado, el fin de semana, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, ha reprochado a quienes hipotecan la nacionalidad a cambio de impunidad y también cuestiona por estar en listas negras. Kimberly. Su eminencia, el cardenal hondureño Óscar Andrés Rodríguez, durante la homilía del domingo, reprochó a quienes terminan hipotecando la nacionalidad a cambio de impunidad. Han quedado ya hasta perdiendo la vergüenza y dejando lo que más amamos, nuestra propia nacionalidad. ¿Para qué? Para que eso que acumularon lo entreguen a otros. ¿A cambio de qué? ¿Cambio de impunidad?
Este analista secunda el sermón del jerarca de la Iglesia Católica, porque considera que muchos por sus actos de corrupción prefieren huir del país para no rendir cuentas ante la justicia. Porque está señalando a personas que han delinquido, que han hecho actos ilícitos. Y mire, aquí debemos entender que todo aquel que infringe la ley debe ser juzgado y condenado. Para este estudioso del acontecer nacional, Rodríguez Maradiaga se refiere a aquellos que se han ido a refugiar a Nicaragua, sabiendo que se están vistiendo con un manto de impunidad. Nicaragua es refugio de políticos hondureños cuestionados, seriamente cuestionados, y que en honor al principio de que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario, yo no puedo juzgar, pero que están siendo acusados por actos de corrupción, el sistema político hondureño no es capaz de asegurar que se van a hacer juicios justos. Desde sociedad civil consideran que este llamado es también para los entes de justicia. Yo creo que lo más importante es que el Ministerio Público tome las decisiones pertinentes y confiamos que así lo hará. En los últimos días se conoció que exfuncionarios de la pasada administración renunciaron a su nacionalidad. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Al menos 6 personas han fallecido y más de 2 docenas han resultado heridas de gravedad este lunes, cuando un hombre disparó desde una azotea contra quienes habían acudido a un desfile por el Día de la Independencia de Estados Unidos en la localidad de Highland Park, Illinois, a las afueras de Chicago. Las autoridades locales capturaron al principal sospechoso de realizar el atentado, el cual fue identificado como Robert E. Crimo, conocido como Bobby, de 22 años de edad, quien era considerado armado y peligroso, según explicó en una rueda de prensa Chris Covelli, de la policía del condado de Lake, que pertenece a Highland Park. 5 de los fallecidos murieron en el lugar de los hechos, todos ellos adultos, mientras que otra persona cuya edad se desconoce falleció en un hospital cercano, de acuerdo a la médico forense del condado de Lake, Jennifer Bannock. Solo horas después del suceso, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, expresó conmoción por lo que consideró violencia armada sin sentido que ha vuelto a traer dolor a la comunidad estadounidense en este Día de la Independencia, una jornada festiva que se celebra con grandes desfiles en la nación norteamericana. Para 11 Noticias, Byron Cardona. Bien, hubo luto en los Estados Unidos por eso, y aquí también hay luto. Fallece el histórico piloto hondureño Enrique Soto Cano, declarado héroe nacional por la defensa de la soberanía en la guerra de Honduras con El Salvador. Yo soy piloto hondureño José Enrique Soto Cano. A partir de este lunes, los 4 de julio en Honduras, se recordarán como la fecha en que falleció uno de los pilotos más reconocidos de la Fuerza Aérea, Enrique Soto Cano, uno de los pocos hondureños que participó en uno de los enfrentamientos bélicos más mortíferos de la historia. El general de brigada ad honorem, José Enrique Soto Cano, ocupó el cargo de comandante de la Fuerza Aérea hondureña desde 1965 hasta 1975, sobresaliendo en 1969 durante la guerra contra El Salvador, logrando defender los cielos del país. Asimismo, al piloto Soto Cano lo condecoraron en vida, otorgándole el galardón de Héroe Nacional en 2019, debido a su trayectoria en varias misiones. El comandante Soto Cano patrulló la costa norte del país con el fin de identificar submarinos alemanes en las aguas del Caribe hondureño, luego de que el gobierno de Tiburcio Carías Andino. Yo soy piloto hondureño José Enrique Soto Cano. A partir de este lunes, los 4 de julio en Honduras, se recordarán como la fecha en que falleció uno de los pilotos más reconocidos de la Fuerza Aérea, Enrique Soto Cano, uno de los pocos hondureños que participó en uno de los enfrentamientos bélicos más mortíferos de la historia. El general de brigada ad honorem, José Enrique Soto Cano, ocupó el cargo de comandante de la Fuerza Aérea hondureña
desde 1965 hasta 1975, sobresaliendo en 1969 durante la guerra contra El Salvador, logrando defender los cielos del país. Asimismo, al piloto sotocano lo condecoraron en vida otorgándole el galardón de Héroe Nacional en 2019, debido a su trayectoria en varias misiones. El comandante sotocano patrulló la costa norte del país con el fin de identificar submarinos alemanes en las aguas del Caribe hondureño, luego de que el gobierno de Tiburcio Carías Andino declarara la guerra a las potencias del eje, bloque conformado por Alemania, Italia y Japón, esto en la Segunda Guerra Mundial. Cabe resaltar que la base aérea localizada en Comayagua lleva por nombre Enrique Sotocano, donde también permanece desde hace varios años la misión militar estadounidense de Fuerza de Tarea Conjunto Bravo, además de la Academia de Aviación. Este es un informe para 11 Noticias. Que descanse en paz el histórico piloto hondureño Enrique Sotocano. Pero hoy también, familiares y amigos y colegas, le hemos dado el último adiós al reconocido periodista, amigo personal mío también, José Óscar Morán Méndez, que por muchos años trabajó en la Radio América y ahora lo hacía siempre con un gran suceso en Radio Cadena Voces. A la familia de Óscar Morán Méndez, nuestro más sentido pésame. Mi compañero René Amaya tiene la siguiente nota. Hoy me reclamaron por venir a verte, no quieren que vuelva por aquí jamás. Dicen que si vuelvo encontraré la muerte y por ti la vida me van a quitar. Entre música y canto, este día fueron velados y dieron cristiana sepultura a los restos del periodista José Óscar Morán Méndez, quien falleció en las últimas horas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, tras permanecer por varios días en una sala de cuidados intensivos. Y uno no quisiera que esto sucediera, pero sí, él era un hombre popular, era un hombre entrado, le gustaba leer. Un hombre que sí conocía lo que él estaba haciendo. Sus jefes y amigos recuerdan a Morán Méndez como un periodista de muchos valores, un gran profesional, un hermano de las comunicaciones, y a pesar de su jocosidad siempre mostraba su temple para informar ante la sociedad. En el tiempo que conocí, en los años que conocí a Óscar, estando él en RCB, la verdad que hicimos una buena amistad. Realmente era muy difícil una persona no ser amigo de Óscar Morán. Para los que lo conocieron, que ustedes lo conocieron, era un tipo agradable, era un tipo especial, ¿verdad? Que a pesar de cualquier dificultad que podía tener, él siempre estaba alegre, él siempre buscaba la forma de hacer algo, pues. Una persona abierta de corazón, una persona con muchos principios, tenía su forma de decir las cosas que para muchos era molesto, pero era muy directo. Eso hay que reconocerlo, ¿verdad? Y un ser humano, un gran ser humano. No lo decimos porque ya no está con nosotros, sino que nosotros compartimos con él como amigos y como compañeros de trabajo. Óscar Morán Méndez siempre mostró su arte y el amor por la guitarra, con la cual daba cátedra de cantos, tocaba música del recuerdo, música revolucionaria y hasta una buena ranchera. Sus bromas siempre estaban a la orden del día, lo recuerdan así sus colegas. Llegó él y me dijo, negra, préstame el teléfono. Entonces le digo, sí, claro, con gusto, agarrarlo. Y empezó, última hora, amigos, última hora. Estaba en Radio América él. Y entonces dijo, ¿cuál será la última hora? Óscar Roberto Acosta es un alcalde aquí, empezó a hablar mal de él. Y le dije yo, ¿cómo se te ocurre agarrar el despacho de la misma alcaldía para estar hablando mal de Óscar Roberto Acosta, que el alcalde? Y me dijo, negra, eso es equilibrio. Los restos de Óscar Morán fueron enterrados en el cementerio Santa Cruz Memorial, a unos 6 kilómetros al norte de la capital. René Amaya, 11 Noticias. Estaba hablando con Marlon Mejía de Morán. Compartimos muchas veces con Vallejo, Morán, yo y varios compañeros. Morán acuñó una frase cuando al final cerraba. Él cubría el aeropuerto internacional de Toncontín, yo también cubrí el aeropuerto, lo cubrió Jorge Zelaya Munguía, varios le hemos dado cobertura al aeropuerto. Es más, cuando yo vine aquí hace mucho tiempo a Canal 11, puse por primera vez que cubrieran el aeropuerto porque aquí no lo cubrían.
Y ahí pues con Morán, y Morán cerraba, decía, era mi reporte, o decía, yo solo pregunto y soltaba la nota. Es una frase que acuñó siempre Óscar Morán, que descanse en paz, y como decía Leonel Giannini, era difícil no ser amigo de Morán, hombre, era bien agradable, pero también era bien crítico en el periodismo. También tocaba guitarra, como pudieron ver al inicio de la nota de René Amaya, y lo hacía muy bien también cantando. Que descanse en paz nuestro compañero Óscar Morán Méndez. Andrea. Bien, sí, aquí tengo el director de bienes incautados, Jorge González, dio a conocer que existen denuncias de personas que han comprado bienes en subastas públicas y los mismos bienes subastados por Loavi, y los mismos no han sido entregados a sus nuevos dueños. También informó que han encontrado otra serie de irregularidades en esos procesos de venta. ¿Y dónde están las joyas que una doña vendía ahí en las lomas cerca del Ministerio Público también, y que dicen que estaba coludido con unos de la UABI? Digamos, más específica, e inclusive de parte de la Corte Suprema, nosotros tenemos orden de devolución de bienes que no se ha encontrado. Entonces estamos buscando ver qué es la alternativa de solución que podemos encontrar al respecto. Esto lo interpreto de dos maneras, a ver si nos explica. Personas que compraron bienes en subasta y no los recibieron, y bienes que tuvieron que haber sido devueltos y ahora no los encuentran. Así es. Están en dos casos, bueno, como usted lo dice. Bienes que fueron subastados, que no se han entregado por algunos problemas, otros que se han entregado pero que se han adquirido problemas. Digamos, para mencionar un ejemplo, un bien que se subastó en 4 millones, pero a la hora de liquidar se encuentra que este bien estaba hipotecado por un banco y debe en la actualidad un poco más de 8 millones. Entonces está ese problema de por medio, que no hay una solución por los momentos. Para mencionar un ejemplo completo. ¿Y estas personas que han adquirido los bienes han dicho que van a esperar o se les ha tenido que hacer devoluciones de dinero? Por los momentos esta administración no ha resuelto nada de eso. Ellos están gestionando. Bien, hablaba yo con Marlon. Yo conocí hace varios años un director de Loavi, un muchacho joven, creo que se va a trabajar con una dependencia del gobierno de Estados Unidos, que me dijo, mire Raúl, yo voy a dejar esto porque solo gano 38.000 empiras. La gente que está en esos cargos debe tener un salario digno para que no traten de darle dinero a cambio de beneficios, porque se maneja muchos bienes. Y lo que decía el actual director es cierto, hicieron subastas de bienes que están hipotecados con los bancos. Y esa historia que Marlon allá pegó un grito, se habla de una señora que ahí en las lomas del Guijarro le iban a dejar, como que estaba coludida con algunos fiscales, y le iban a dejar las joyas, los relojes, los perfumes, ropa, carteras, arte, cuadros, y la señora lo vendía de lo que decomisaba Loavi. Ojalá que esta sea una nueva Loavi, que a las personas que legalmente le corresponde la devolución de los bienes se lo devuelvan, pero no sé qué van a hacer con lo que ya no encuentran. El otro día hablaba con varias personas que muchas cosas ya las vendieron, las desaparecieron, se las robaron o están en manos de otras personas que buscaron beneficiarse y también beneficiarse con esos bienes de Loavi que ha decomisado. Y ojo, hay muchos abogados que han presentado requerimientos, me acordé de Marlon Duarte ahorita, que deberían de devolverles los bienes si ganan los juicios. Pero va a estar el problema para el Estado de Honduras, que esos bienes ya no se encuentran. También el tema de la administración de bienes, sobre todo inmuebles, cuando el Estado de Honduras no tiene la capacidad para darles el mantenimiento y entonces los devuelven en deplorables condiciones, si es que los devuelven. Bien, nos vamos. Andrea, ya viene Marlon Mejía a contarnos todo lo del deporte nacional e internacional. Así es, feliz noche, quédense con el gallo de los deportes. Con permiso, gracias por habernos acompañado. Buenas noches.